Mis hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Estamos ya en la semana número 10 de nuestra campaña Una Fe Audaz. Y hoy, mis hermanos, quiero compartir con ustedes 3 principios para estar en el camino del perfeccionamiento. 3 principios para estar en el camino del perfeccionamiento. El domingo pasado hablamos acerca de que Dios nos ama y quiere bendecirnos. También dijimos que Dios nos ama y quiere perfeccionarnos. Y dijimos también que Dios nos ama y quiere que nuestra vida sea útil, sea productiva. Así que siguiendo con este tema, el tema del perfeccionamiento, repito el título, 3 principios para estar en el camino del perfeccionamiento. Nuestro estudio estará basado en Lucas capítulo 6, versículos 40 al 49. Y el versículo 40, lo leo para que empecemos, dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Repito el versículo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Así que el camino del perfeccionamiento del que hablamos es una idea que está perfectamente basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña esto, que nosotros debemos ser perfeccionados. Así pues, mis hermanos, les comparto estos 3 principios que tienen que ver con este camino del perfeccionamiento y que están basados en este pasaje de la Escritura. Les animo para que si tienen su Biblia, pues lo busquen y vayan siguiendo conmigo la lectura y las enseñanzas. Lucas 6, versículos 40 al 49, perdón. Así que lo primero que aprendemos lo encontramos en los versículos 41 y 42. Voy a seguirle dando lectura. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Para estar en el camino del perfeccionamiento, mis hermanos, entonces, esta parte de la Escritura nos enseña que nosotros debemos ponernos en primer lugar. No debemos pretender arreglar o mejorar algo sin que nosotros hayamos primero recorrido el camino. Dice el hermano Gilberto que desde el punto de vista de Dios es mucho más grande nuestro pecado, nuestra falta, que la falta de nuestros hermanos, o que así deberíamos de verla, como un asunto prioritario, el asunto de arreglar primero nosotros las cosas y después, quizá con amor, tratar de ayudar a los demás. Cuando alguien se sube a un avión, le dan instrucciones de ponerse la máscara si es que hay alguna descompresión en la cámara, en el avión, y lo que dicen es que debes de ponerte primero tú la máscara para poder respirar bien y después podrás ayudarle a alguien más si es que necesita ayuda para ponerse esa máscara. Así que es importante entonces, mis hermanos, que nosotros seamos primero en este asunto, tomar la iniciativa para ser corregidos, buscar de Dios la corrección antes que tratar nosotros de a corregir algunas cosas en los demás. También podríamos decir que cuando alguien es un verdadero líder, cuando alguien pretende enseñar a alguien alguna cosa, este líder debe ser primero ejemplo. Si no podemos dar ejemplo en alguna cosa, sería entonces más conveniente que nosotros no enseñáramos alguna cosa. Es seguramente ridículo, por así decirlo, que alguien pretenda enseñarnos algo que no sabe y de inmediato nos damos cuenta y podemos en cierta forma decir, pues ¿cómo pretende enseñarme si él no sabe de estas cosas? Así que un buen maestro, un buen líder, es necesario que dé ejemplo y entonces
quizá de esa manera podrán los demás aprender. Se aprende mucho más viendo que con instrucciones. Y creo que cada uno de nosotros sabe a qué me refiero. Yo he aprendido muchas cosas solo de ver. He aprendido de personas solo de ver cómo es su comportamiento. Así que si nosotros tenemos la intención de enseñar algo a algún ser querido, a algún familiar, a algún hermano, sería mucho más práctico enseñarle con el ejemplo. Así que esta es la primera idea, mis hermanos, que nosotros debemos ser primeros en este asunto. Y la segunda cosa, mis hermanos, que este pasaje nos enseña es que está en el versículos 43 al 45. Los leo y dicen así: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Eso dice el pasaje respecto a este asunto de los frutos. Así que la segunda cosa que nosotros aprendemos, mis hermanos, es que debemos producir buenos frutos. Y cabe decir que no nos corresponde a nosotros, en cierta forma, producir esos frutos. La parábola o la enseñanza del Señor Jesús acerca de la vid, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, nos ilustran que el fruto se produce por estar pegados a la vid. No se produce por un esfuerzo propio, se produce en realidad por estar pegados a esa raíz, a esa parte del árbol que es la que trae vida y que produce los frutos en las ramas. Y nosotros, usted y yo, mi hermano, somos esas ramas, somos las ramas injertadas en la vid que es Cristo. Y si nosotros queremos entonces dar fruto, es indispensable que estemos pegados a esta vid que es nuestro Señor Jesús. Y entonces, si estamos pegados a esa vid que es el Señor Jesucristo, entonces deberíamos estar produciendo buenos frutos. Si no hemos podido producir buenos frutos, quizá nos hace falta estar más en contacto con la vid para que esos frutos se produzcan de manera natural. No como un esfuerzo, no como algo que nos cuesta demasiado trabajo, aunque es bueno poner nuestro empeño, pero creo que en realidad los frutos Dios los produce en nosotros. Así nos enseña la palabra y nosotros quizás deberíamos estar más preocupados por estar mucho más tiempo en comunión con Dios, hacerle más caso a su palabra. Y entonces de esa manera podríamos estar produciendo frutos. ¿A qué clase de frutos nos podemos referir? Bueno, la palabra de Dios en Gálatas nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Es decir, lo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si alguna de esas cosas, mis hermanos, nos hace falta, entonces quizá nos hace falta entonces estar más en intimidad con el Señor, más pegados a Él, para que su Espíritu que mora en nosotros produzca en nosotros esos frutos. Así que, mi hermano, le animo para que sea usted quien produzca esos frutos a través del Señor. Y por otra parte, mis hermanos, cuando nosotros intentamos arreglar las cosas en alguien más, cuando nosotros intentamos que por nuestras palabras o por nuestra sugerencia o consejos o alguna clase de cosas que nosotros entendemos que los demás produzcan esos buenos frutos, que ellos cambien quizá alguna actitud, la verdad es que estamos en el camino incorrecto. Lo mejor que nosotros podríamos hacer para generar cambios en la vida de las personas es pedirle a Dios que intervenga en sus vidas y darles nosotros ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hacerlo de otra manera
quizá es echar a perder un poco la obra del Señor en la vida de las personas que están cercanas a nosotros. Yo le animo, mi hermano, para que se preocupe por los frutos que usted está dando delante del Señor, por los frutos que el Espíritu Santo está produciendo en usted, antes que preocuparse por los demás, porque nos es muy fácil, como dice esta palabra que leímos un poco atrás, nos es muy fácil ver los defectos en los demás y nos es complicado, a veces no alcanzamos a ver los enormes defectos que nosotros tenemos. Así que para estar en este camino del perfeccionamiento es importante que nosotros vayamos primero delante del Señor para que Él produzca, primeros en dar ejemplo y primeros en no tratar de que la gente cambie por nuestra sugerencia o por nuestros regaños o por nuestros consejos. Si algo necesitan cambiar alguno de nuestros seres queridos, lo más sabio, repito, será ponerlos en las manos del Señor, rogar por ellos y nosotros darle buen ejemplo. Lo último, mis hermanos, que nos enseña este pasaje, lo encontramos en los versículos 46 al 49. Es una historia muy conocida y la leo. Dice así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que lo último que nos enseña este pasaje, o lo último que quiero compartir con ustedes respecto a este pasaje, es que nosotros debemos, para estar en este camino del perfeccionamiento, fundar nuestra vida sobre la roca de la obediencia. Hemos sabido comúnmente que Cristo es la roca y generalmente decimos que fundar la vida en Cristo es fundar sobre la roca. Pero la verdad es que el pasaje nos dice que alguien fundó su casa sobre la roca cuando oyó las cosas que el Señor le dijo y las puso en práctica. Así que la roca es la obediencia a Cristo. Si nosotros creemos en Cristo, pero no le obedecemos, en realidad no estamos fundando nuestra casa sobre la roca. No importa cuánta fe tengamos en el Señor Jesús. Si nuestra obediencia no está con Él, entonces no estamos fundando nuestra vida en la roca que es Cristo. Por eso decimos que este último punto es así: funda o debes fundar tu vida sobre la roca de la obediencia a Cristo. Cuando hablamos, mis hermanos, de casa, porque este pasaje dice que un hombre edificó su casa, cuando hablamos de casa, nosotros podríamos estar hablando de algunas cosas similares a esto. Podríamos estar hablando de matrimonio, un hombre que fundó su matrimonio, podríamos decir, o un hombre que fundó su familia, o un hombre que fundó sus actividades, su trabajo, sus relaciones personales, o un hombre que fundó su vida terrenal, y también podríamos decir un hombre que fundó su vida espiritual. Así que hablar de esta casa es hablar, de todos estos aspectos de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra vida o de nuestra vida espiritual. Así que el asunto no es menor. Es importante que nosotros fundemos nuestra casa o cualquiera de estas áreas de las que hemos mencionado en la obediencia a Cristo. Y cuando hablamos de este pasaje, cuando empezamos a leer el pasaje, el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor?
y no haces lo que yo hago. Y después la historia nos habla acerca de dos tipos de personas. La primera de ellas son las personas que oyen la palabra, pero no lo hacen. Y yo creo que cada uno de nosotros conoce muchas personas que oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. El Señor Jesús tiene infinidad de simpatizantes. Cuando hablamos con la mayoría de la gente, nosotros nos damos cuenta que la gente tiene cierto respeto por el Señor Jesús. Le ven como un buen maestro, como un excelente líder, como un hombre muy sabio. Es decir, el Señor Jesús tiene cantidad de simpatizantes. Pero la parábola que el Señor Jesús contó tiene que ver no solo con los simpatizantes, sino con las personas que ponen en práctica las enseñanzas del Señor Jesús. Así que por eso digo que hay dos tipos de personas: las que siguen, las que creen en el Señor Jesucristo, pero no ponen en práctica las cosas, y las que creen en Él verdaderamente, es decir, poniendo en práctica las enseñanzas que el Señor Jesús nos da. Así que valdría la pena que nosotros nos preguntáramos, ¿de qué tipo de personas somos? ¿Sentimos una simpatía por el Señor Jesús? ¿Sentimos un reconocimiento por el Señor Jesús solamente? ¿O en realidad le reconocemos como Dios, como el hombre más sabio, como el mejor maestro y como el mejor doctor, o como lo mejor, como para que nosotros pongamos en práctica todas y cada una de las cosas que Él nos enseña? Eso es creer en el Señor Jesús de una manera obediente. Así que son estos dos tipos de personas, son estos dos los tipos de personas. Ojalá que nosotros estemos en el que creen verdaderamente en el Señor Jesús y los que ponen en práctica sus enseñanzas. También el pasaje es conocido como la historia del hombre sabio y el hombre necio. Incluso así cantamos un canto, ¿no? O los niños cantan este canto: el hombre sabio y el hombre necio. Casa construyó, dicen, el hombre sabio sobre la roca lo edificó. Y luego cantamos: cayó la lluvia y el viento le sopló y la casa permaneció. Así que esta parábola la recordamos así, como la parábola del hombre sabio y del hombre necio. Y me parece que estos es los dos tipos de personas también que siguen al Señor Jesús. Hay personas sabias, personas que piensan hacer bien las cosas, que piensan no solo en el presente, sino piensan en el futuro, que quieren hacer bien las cosas, que quieren trascender en la vida, y ellos son las personas sabias. Dice este pasaje que este hombre sabio cavó y profundizó hasta llegar a la roca para fundar sobre él su casa, su vida. Así que hay estos dos tipos de personas: este hombre sabio que piensa en el futuro, que quiere hacer bien las cosas y cava y honda hasta encontrar esa roca. Quizá eso nos enseña, mis hermanos, que a veces la vida en Cristo no es lo más sencillo. A veces hay que trabajar, hay que poner nuestra voluntad, nuestro empeño para lograr hacer algunas cosas. Así que este es uno de los hombres que siguen al Señor Jesús. Pero también están los necios, los necios que quizá podríamos decir les importa solamente el presente, les importa únicamente el aquí y el ahora. Quizá a las personas necias no están dispuestas a dar un poco más de su tiempo o de su esfuerzo para hacer algo que trascienda, algo que dure, algo que esté bien fundado. Por eso creo que nosotros debemos estar en esta idea: ¿qué clase de persona soy yo? ¿O qué clase de persona he sido hasta ahora? ¿He sido una persona sabia o he sido una persona necia? Ojalá que si no lo hemos hecho hasta hoy, a partir de hoy empecemos a ser sabios en la manera de actuar. Que construyamos
de la mejor forma nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio sobre esa roca que es la obediencia a Cristo. Así pues, mis hermanos, aquí estamos usted y yo. Si hemos de edificar o de estar en el camino del perfeccionamiento, es importante que recordemos estas tres ideas. Siempre debemos ser los primeros en aceptar la corrección de Dios. Siempre debemos ser los primeros, primero yo. También recordamos que yo soy el que tiene que dar buenos frutos y los voy a dar en la medida en la que esté en comunión con mi Dios, en la medida en la que sea obediente a su palabra. Y es importante también que recordemos, si queremos estar en este camino del perfeccionamiento, que debemos fundar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, sobre la roca de la obediencia a Cristo. Así que, mis hermanos, les animo. Dios quiere perfeccionarnos, como dijimos el domingo. Pero no lo va a hacer sin nuestra voluntad. El Señor siempre es un Dios respetuoso y quiere hacer para nosotros lo mejor. Pero solo lo hará si nosotros le pedimos su ayuda. Solo lo hará si nosotros estamos dispuestos. Él no nos obligará a ninguna cosa que no queramos. Por ello es importante que nosotros decidamos estar en este camino del perfeccionamiento. Así pues, dejamos hasta allí nuestro devocional, nuestro estudio de esta semana. Espero que el Señor le hable a través de esta palabra. Si mis palabras no son suficientes, entonces yo le animo para que vuelva a leer el pasaje y le pida al Señor que le hable con toda claridad. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. Que el Señor le bendiga.